Feliz mitad de semana, queridos hermanos. Es lindo, es hermoso tomar una pausa en el transcurso de la semana para que podamos congregarnos en la casa de oración. Sé que cada uno de nosotros, cada día tenemos un espacio para que podamos alimentar, cultivar nuestra relación con nuestro Dios, pero esta es una manera muy formal, muy deseable y muy recomendada en la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo de la carta a Timoteo, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si es que es hermoso que podamos reunirnos en miércoles, que carguemos pilas todos juntos, unidos en el Espíritu del Señor, queridos hermanos. Así estaban los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu. Estaban juntos, estaban en comunión, estaban unidos, oraban juntos. Y esas son las ocasiones, dice la pluma inspirada, que el Señor tiene reservadas para derramar su Espíritu Santo. Primeramente dicen las reuniones de la iglesia local, también en las reuniones en los hogares, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, dando un estudio bíblico. Dice, esas son las ocasiones que el Señor ha elegido para derramar su Espíritu. Así es que si no queremos nosotros, queridos hermanos, quedar privados de semejante bendición, pues debemos de procurar este tipo de actividades. Las reuniones en la iglesia, reuniones en nuestros hogares, en el Señor, y la enseñanza personal de la Biblia. ¿Qué himno tan apropiado eligió nuestro querido hermano Oscar? Siervos de Dios, la trompeta tocad. Son momentos en los que debemos de proclamar las buenas nuevas maravillosas que el Señor nos ha dado. Saludamos a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Nos gusta mucho verlos acá, pero por si alguna razón les impide estar aquí, pues que el Señor les bendiga desde sus hogares en donde está cada uno de ustedes. Me llama mucho la atención pues yo creo que no le faltó ningún adjetivo al apóstol Pablo aquí para caracterizar la condición del hombre el día de hoy. Pero me llama la atención poderosamente algo, queridos hermanos. Dice, vienen tiempos muy peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos. Un hombre que se ama a sí mismo por default es un peligro ambulante, porque es una persona que en todo momento va a tratar de sacar provecho de las circunstancias a expensas de los demás para beneficio propio, ¿verdad? Es una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, y es lo primero que dice, va a haber hombres amadores de sí mismos, pues avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ¿verdad? Es un mandamiento, blasfemos, sin afecto natural o insensibles, crueles. Me llama mucho la atención, aborrecedores de lo bueno. No solamente practicantes del mal, también les caracteriza aborrecer lo bueno. O sea, es un paquete completo del carácter de la persona, ¿verdad? Hace el mal y además aborrece el bien. A nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Que hagamos el bien y aborrezcamos el mal. Dice la sierva del Señor que mientras no logremos aborrecer el mal, nunca vamos a estar completamente seguros de las trampas del enemigo. Y la verdad, queridos hermanos, es que debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Y si hay algunas especies o algunos tipos de mal que no hemos logrado aborrecer en nuestras vidas, es momento de ponernos de rodillas y de pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer hasta lo más profundo de la médula de nuestros huesos
estas cosas que sabemos que no están bien. Cada uno de nosotros sabrá con qué batalla. Pero lo que a mí me llama la atención, dice que son traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que yo creo que es el gran pecado de esta generación. ¿A quién le está hablando? ¿A quién se está refiriendo Pablo? No a la gente del mundo, porque dice que tienen apariencia de ¿qué cosa? ¿Dónde están esos, queridos hermanos? En la iglesia. Se hacen pasar por siervos de Dios, tienen apariencia de piedad, pero su forma de ser está completamente en contra de la piedad. Algunas de estas características ya las estamos viendo florecer. Otras características van a florecer más adelante, queridos hermanos. ¿Qué les puedo decir yo de los tiempos que estamos viviendo? Acabamos nosotros de pasar de problemas, dice Lucas 21 y Mateo 24, que una de las señales previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo van a ser las pestilencias o pestes. Acabamos de pasar nosotros precisamente una pandemia que califica perfectamente como una peste. Yo nunca en mi vida me imaginé que algún día iba yo a estar caminando en los supermercados con un cubrebocas. Les soy franco, eso no estaba aquí en mis imaginaciones. Tener que quedarnos encerrados y evitar el contacto de la gente. No me imaginé que me fuera a tocar vivir eso. Ya lo vivimos y ya lo pasamos, queridos hermanos. La escasez del agua que tenemos nosotros en todo el planeta. Aquí en Nuevo León nos llueve mucho, de repente se llenan nuestras presas, pero hay millones de personas que tienen que caminar kilómetros para ir por una cubeta de agua. Es un sueño abrir una llave en sus casas y que salga agua. Bueno, algunos no tienen ni llave, queridos hermanos. Este es el recurso natural más vital del que nos dotó Dios. Y es lo que cada vez nos hace más falta, nos es más escaso. ¿Qué les puedo yo decir de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Hamás? Y ya se metió Irán y ya se están metiendo otras fuerzas árabes que han tenido un odio eterno con los judíos. Los árabes vienen, ¿se acuerdan ustedes de Ismael? ¿Sí? E Ismael viene de un acto de falta de fe, de infidelidad de Abraham y de Sara, ¿verdad? Y además la invasión rusa a Ucrania. Dice Mateo 24 y Lucas 21, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencias. Esas cosas las estamos viviendo, y ahí está China acechando, mordiéndose los labios porque quiere comerse a Taiwán. Y ahí está Estados Unidos acechando el Golfo con sus submarinos, porque no va a permitir la invasión a Taiwán. Y si invade China, Taiwán es el principal productor en el mundo entero de los microprocesadores y los semiconductores. Entonces, una invasión a Taiwán, destrucción de sus fábricas,
y nuevamente no volvemos a tener carros, no volvemos a tener computadoras y empiezan a tener nuevamente unos atrasos fenomenales y se paran las fábricas y hay un gran desempleo y eso me trae a mí un desgaste y un desequilibrio social muy importante con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pues ahí están, ¿verdad? Más de 8,000 millones de habitantes en esta tierra. Dice el Foro Económico Mundial, ya tiene varios años seguidos diciendo esto, no se quita ni se va a quitar, que el problema número uno del hombre es la desigualdad en la distribución del ingreso. Hay muy poca gente que es demasiado rica y hay demasiado gente que es demasiado pobre. Dice, 1% de la población mundial tiene 50% de la riqueza mundial. Esa es la razón del por qué los países están en crisis de liderazgo y por qué hay tanto reclamo social. La gente está cansada. La gente está cansada. Dice la sierva del Señor, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Efectivamente, el COVID que acabamos de pasar no es una de las últimas plagas de ninguna manera, pero es un precursor, anuncia lo que está por venir. Queridos hermanos, anuncia lo que está por venir. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, dice ella en Eventos de los Últimos Días. Pero no debemos pronunciar una palabra de incredulidad o de desánimo. ¿A quién le dan miedo todas estas cosas, queridos hermanos? A quien no cultiva una relación con Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque no saben de lo que es capaz Jesús. Al no tener una experiencia personal con Jesús, carecen de un testimonio del poder de Cristo en sus vidas, no tienen experiencias de cómo Cristo los cuida y los provee todos los días. Te dicen el tipo de gente que va a haber y que va a proliferar más aún y que esta tierra se va a poner de cabeza, pues ¿cómo no te vas a morir de miedo? Te van a quitar tus derechos, te van a decir qué hacer, te van a decir qué decir, te van a decir dónde ir y dónde no ir. Pues ¿quién no se asusta, queridos hermanos? Eso nos pasó en la pandemia. Nos dijeron a dónde ir y a dónde no ir, ¿sí o no? Nos dijeron a qué horas salir y a qué horas no se podía salir. Eso ya pasó y no tuvieron que hacer un gran circo en el Congreso de la Unión para que se decretaran leyes, nada de nada. Por un bien común de la nación, simplemente se dictaron órdenes e instrucciones y vámonos. Un amigo mío mexicano vivía en Argentina en ese tiempo, fue la empresa donde trabaja, allá lo mandó, y allá vivía. Y allá podías salir de tu casa, pero ciertos kilómetros fuera de tu casa. Ya ven que pues uno como quiera el supermercado, había que ir al supermercado, pues a como uno pudiera, ¿verdad? Sí, pero tenías que ir al supermercado de cerca de tu casa. Si andabas de fuera de tu casa, te podía parar en tránsito y te preguntaba dónde ibas. Y donde no te dirigieras a un hospital o a algún otro lugar de primera necesidad, vas a tener un problema con la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cerraron las iglesias o no cerraron las iglesias? Yo recuerdo haber predicado aquí con 2 o 3 hermanos, se transmitió el culto y ya no volvimos otra vez a estar aquí.
Eso fue por allá de un 14 de marzo y se cerraron las iglesias, vamos. ¿Verdad? Y no tuvieron que hacer un gran decreto del Congreso para eso, ¿verdad? Para nada. Las cosas pueden ser hechas de una manera mucho más fácil y sencilla de lo que nos imaginamos. Mucho más sencilla. Dice aquí, la sierva del Señor, en eventos de los últimos días, dice, la gente que observa la intensidad de los eventos que está pasando en el mundo, reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, aunque no sepan qué cosa, ni cómo, ni cuándo, ni qué. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular, dice. Las calamidades, bueno, eso ya se los leí. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Entonces, queridos hermanos, dice Lucas 21, versículos 29 al 31, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Esto se los dice cuando le dicen, dinos Señor, qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo. Y él dice, mirad que no seáis engañados, vendrán falsos cristos, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá guerras. Dice, cuando todas estas cosas ocurran, entiende que el fin está cerca. Es la advertencia de nuestro Señor Jesús hace 2 años. ¿Cuál es nuestro más alto deber? Dice la sierva del Señor, dentro de lo que acontece en este mundo. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Muchos estamos muy ocupados todo el día, trabajamos mucho y se nos pasa el día y no tenemos tiempo de leer la palabra. Y es que estuve muy ocupado, es que trabajé mucho, es que el tráfico. Pero el primer deber, antes que trabajar, es leer las Sagradas Escrituras. El mundo tiene su propia filosofía y te dice, primero es el trabajo y luego la devoción. La palabra de Dios nos dice, no, primero es la devoción y luego es el trabajo. Porque si no, luego, por culpa del trabajo, vas a terminar traicionando tu devoción. Es en estos tiempos de paz que estamos viviendo, de aparente paz, relativa paz, ¿verdad? Claro que nuestros hermanos allá en el Oriente Medio pues no tienen nada de paz y en Ucrania tampoco tienen nada de paz. Tenemos iglesia en Ucrania, tenemos iglesia en Rusia, queridos hermanos. Nuestros hermanos allá no tienen esta paz de la que disfrutamos nosotros, pero si ahorita no ponemos la lectura de la Escritura como nuestro primer deber, no vamos a acostumbrarnos a poner a Dios en primer lugar. Dice, el segundo deber es andar en la luz, poner nuestra vida en armonía con lo que escudriñamos en la Escritura. Y el tercer deber, y luego dice, exhortar a otros a que hagan lo mismo. Día tras día debemos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Es decir, ¿cuál es nuestro primer deber? Escudriñar la palabra de Dios. Dice escudriñar, fíjense,
¿Cómo no dice ojear? Leer tampoco dice leer. Escudriñar es un estudio serio, con carácter de investigación, como si alguien quisiera verdaderamente entender lo que está leyendo. Hay veces que yo estoy leyendo algo, de veras, y casi me aviento 2, 3 párrafos y luego no sé lo que estoy leyendo, porque estoy leyendo y mi mente, quién sabe dónde está. Qué capacidad tiene la mente, ¿verdad? Estar leyendo, y nuestra mente está perdida. Eso lo puedo hacer con el periódico, queridos hermanos, pues no pasa nada. Pero con la palabra de Dios es un desperdicio de tiempo absoluto, ¿verdad? ¿Y para qué quiero leer las Escrituras? ¿Para acumular mi conocimiento? No, eso eran los fariseos. Quiero escudriñar la Escritura para que el Espíritu Santo me ayude a poner mi vida en armonía con las Escrituras y luego ir y exhortar para que otros hagan lo mismo también, que lean la Biblia y que pongan su vida en armonía con lo que leen. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. De veras, hermanos, no tenemos nada que temer de los eventos finales. Los eventos finales, hablando particularmente de las últimas plagas, es un acto de amor, de liberación del pueblo de Dios. Por default, el pueblo de Dios no sufre las plagas. Es para los impíos, es para los incrédulos, es para los que se han burlado de Dios y de su palabra y que han perseguido a su pueblo. Es un acto de amor y de misericordia de Dios por su pueblo. ¿Se acuerdan las 10 plagas de Egipto? ¿Cuál fue su propósito? Que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Egipto en el Antiguo Testamento representa el pecado. Y lo que Dios estaba haciendo era liberando a su pueblo del pecado. Y sin embargo, más de 10 veces, ya 10 veces, dice el Señor en particular, y fueron todavía más de 10, que el pueblo se rebeló ante Dios y todavía pedía regresar ¿a dónde? O sea, al pecado. Preferían regresar al pecado que seguir esforzándose por seguir su camino con nuestro Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el gran evento a lo que apunta toda profecía? ¿Cuál es el clímax de los eventos finales? ¿Cuál? No la escucho bien, hermano. Bueno, eso tenemos nosotros que lograr para que se desencadenen todos estos eventos. Exactamente. La segunda venida de nuestro Señor Jesús es el clímax de la experiencia del cristiano. De ahí les pongo algunos versículos, pues que no tenemos tiempo de verlos, pero que la mayoría de ustedes ya conoce. ¿Qué otro gran evento precede a la segunda venida de Cristo? Ocurre este evento y todo lo demás ocurre con una velocidad vertiginosa. Dice Mateo que el Señor tiene que cortar los tiempos para protección de la sobrevivencia de su pueblo. ¿Qué es el otro gran evento que ocurre muy cercano a la segunda venida y que la segunda venida no puede ocurrir sin que este evento ocurra antes? El fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia. Cuando se termina el tiempo de gracia, significa que se terminó el juicio investigador. El destino de todo mundo incrédulo y creyente ha quedado sellado para siempre. Entonces, ese es el fin del tiempo de gracia, ese es el período de las últimas plagas
aquí en la tierra. ¿Qué provoca el fin del tiempo de gracia, queridos hermanos? ¿En qué momento se deja de prodigar gracia al mundo? Con la ley dominical. La ley dominical es lo que provoca el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Eso significa que nacemos pues con una tendencia al pecado y todos sabemos que hemos de morir. La primera muerte. Tenemos que pagar la consecuencia del pecado de Adán. ¿Cuál es esa consecuencia? La primera muerte. Pero Ezequiel nos dice que el Padre no morirá por el pecado del Hijo, ni el Hijo morirá por el pecado del Padre. Cada quien morirá por su propio pecado. Y dice Cristo, si yo no hubiera venido no tendríais pecado, pero ahora porque vine y os lo he dicho y vosotros lo has visto, ahora sí que tienes pecado. Es decir, nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos en pecado, eso nos hace merecedores de la primera muerte, pero no de la muerte eterna. La muerte eterna solamente es recompensa o pena de quien sufre la culpa por el pecado. Y quien tiene la culpa por el pecado es quien comete pecado. Pero para cometer pecado tienes que saber lo que estás haciendo. Es decir, un nene que no conoce la diferencia entre el bien y el mal y se porta necio y se porta intemperante y se porta egoísta, él no es culpable de pecado. Porque no sabe, no entiende. Me refiero a un nene de 2 años, de 3 años, de 1 año, de 5 años, no entiende. Es su naturaleza pecaminosa la que se está manifestando. ¿Por qué nos bautizamos nosotros a los nenes de 5 años? Pues por eso mismo, porque no saben. ¿Cuándo los bautizamos? Pues cuando entienden qué es lo que ha hecho Cristo por ellos. Y para entender lo que Cristo ha hecho por ellos, tienen que entender su condición. Nací en pecado, necesito un Salvador. Cristo es mi Salvador. Entienden. Y entonces entienden lo que dice la ley de Dios. Entonces dice la sierva del Señor, ¿a quiénes se les acaba primero la gracia? Pues a los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque cuando se promulgue la ley dominical, los primeros que van a saber de qué se trata el conflicto son los adventistas. Ellos son los primeros que van a decidir entre ser fiel a Dios o tomar parte con el destino de los hombres. Por eso dice que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Por qué nadie ha recibido la marca de la bestia? Porque el mundo todavía no sabe eso. ¿Por qué no sabe el mundo la discrepancia? Pues porque no se ha emitido una ley dominical. Cuando se emite una ley dominical y haya un pueblo intransigente con el cambio de la ley de Dios, un pueblo inamovible en su fe y en su resolución de obedecer la ley de Dios por encima de la voz del hombre, entonces el mundo va a empezar a prestar atención. ¿De qué se trata esto? Y entonces nos dice allí en Lucas, no te preocupes por lo que vas a decir, no necesitas ensayar lo que vas a decir cuando te llamen a dar razón de la fe que hay en ti. El Espíritu Santo va a poner las palabras con poder en tu momento de necesidad, dice. Así dice Lucas, capítulo 21. Entonces, queridos hermanos, por eso es que la ley dominical es el parteaguas,
porque es cuando el mundo, claro, nosotros por eso, previo a eso, tenemos que estar proclamando a todo lo ancho y largo de la tierra el mensaje de los 3 ángeles. Recientemente hubo una campaña del pastor Doug Batchelor en Nueva York que fue traducida a, no sé si a 30 o 60 idiomas. Con eso de la inteligencia artificial, él estaba hablando en inglés, pero en la tele, en la página de internet, tú le ponías árabe y como si tuviera el traductor a su lado, él hablaba en inglés y pues lo escuchaban en árabe o en español o en lo que tú pusieras. Entonces, alrededor de 20 millones de personas estuvieron escuchando por YouTube, por Facebook, por diferentes plataformas, por, ¿cómo se llama nuestro canal? 3ABN, ¿verdad? Por Hope Channel, me parece también. Son grandes esfuerzos, queridos hermanos, que se hacen a nivel mundial. Los esfuerzos que tú haces en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, en tu familia, son igualmente importantes. Y contamos también con la asistencia de los ángeles para que cuando la ley dominical sea proclamada, nosotros estemos proclamando el fuerte pregón, queridos hermanos, y puedan convertirse de a miles o de a cientos de a miles o de a millones. Claro que también todos estos amadores de sí mismos más que de Dios, que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, pues ellos saldrán de la iglesia. Y habrán otros que vendrán a tomar su lugar. Pero es importante que tú y yo vivamos enamorados de Cristo, para que estas pruebas de los tiempos finales no maltraten nuestra fe y nos separen de la fuente de vida que es Cristo. Así como ¿saben ustedes cuál es la principal causa de divorcio? ¿Cuál es la principal causa de divorcio? Que cada vez se divorcian más. Uno pensaría que la infidelidad, como dice la hermana. No. Los problemas económicos. No tener suficiente dinero en la casa para satisfacer tus necesidades básicas, o no ponerte de acuerdo en los destinos de esos dineros, queridos hermanos. Las dificultades económicas son la principal causa de divorcio. Hay dificultades y me voy a divorciar. Pues yo me pregunto, ¿qué tanto amor había en un principio si una dificultad económica? Se supone que las dificultades nos unen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay terremotos aquí en México? No, pues es una efervescencia de toda la comunidad, ¿verdad? Todo el mundo quiere ayudar. ¿Por qué no nos ayudamos todos los días del año? Quisiera yo saber. ¿Por qué nada más cuando parecieran desplomarse los cielos sobre las ciudades es que a uno le sale lo empático? Entonces yo no quiero prejuiciar ni nada, queridos hermanos, pero me pregunto sobre la sinceridad de esos esfuerzos. Porque si en realidad somos sinceros, estaríamos dispuestos a ayudar todos los días del año. Entonces, queridos hermanos, las cosas, los tiempos difíciles nos unen más, nos fortalecen. Si yo estoy unido con Cristo, mis necesidades me van a fortalecer con Cristo. Si yo estoy medio unido con Cristo, igual que esos matrimonios medio unidos, que un problema económico los separa, ¿verdad? Por eso Cristo en su sabiduría pone a la iglesia en una figura de mujer y a él como el esposo. Porque en nuestros matrimonios podemos tomar nosotros muchas equivalencias también, ¿verdad? Que podamos entender cómo él es con su iglesia y cómo somos nosotros con nuestro cónyuge. Esta es una tabla de eventos finales que normalmente me gusta poner cuando estamos hablando de profecía.
Esta noche me la voy a saltar porque no tenemos tiempo y como ustedes pueden ver podemos pasarnos un mes hablando cada noche de estos eventos finales, pero ahí ven donde dice hoy y poquito después del hoy, yo creo que esto no se va a reflejar aquí, pero un poco después a la derecha del hoy, donde está la línea vertical azul, dice ley dominical. Es lo más cercano, la ley dominical al hoy que nosotros tenemos. Y después del hoy, la línea roja dice fin del tiempo de gracia. Y una vez que se terminó el tiempo de gracia, significa que ya no hay más gracia ni para buenos ni para malos. Es decir, ya nadie puede cambiar de bando, pues, es lo que me refiero. Ya todos estamos sellados para la eternidad. Dios no decidió por nosotros. Dios dice, he aquí, os presento delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues vivir, dice Dios. El amor de Dios, el deseo de Dios es que escojamos la vida, pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Él no toma por nosotros. Él ya tomó la decisión más grande que podía tomar, que era venir a morir por nosotros y resucitar. Los eventos finales ocurren en 3 esferas diferentes. Los eventos finales que nos llevan a la terminación del mundo como lo conocemos hoy ocurren en 3 esferas diferentes. Ocurren en el cielo, ocurren en la misma tierra, en el mundo, y ocurren dentro de la iglesia. Son todos eventos diferentes. Sin detenerme mucho en cada uno de ellos, lo que les quiero comentar es que en el cielo todas las señales están ocurriendo. La entrega y la humildad de Cristo al encarnarse en un cuerpo pecaminoso con 4,000 años de pecado, vivir una vida perfecta, morir por nosotros y resucitar e irse directo al cielo. Todo eso ya ocurrió, queridos hermanos. También al subir al cielo, Él continúa su intercesión por nosotros y a partir de 1844 inicia el juicio investigador en el cielo. Ese es el último evento que ocurre en el cielo previo a que venga por su pueblo en la tierra. Ya estamos en el último evento celestial, queridos hermanos, en el juicio investigador. Después de eso, cuando termine el juicio investigador, pues termina el tiempo de gracia. Y al terminar el tiempo de gracia, todo esto es instantáneo, queridos hermanos. Ocurren las bodas del Cordero. Si leemos en Conflicto de los Siglos, las bodas del Cordero es el reconocimiento de que Cristo Jesús, al haber terminado el juicio investigador, ya tiene un pueblo completo aquí en la tierra. Ya hay un reino, por lo tanto ya puede haber un rey. Se quita sus vestiduras sumosacerdotales porque ha estado intercediendo por nosotros y le ponen sus vestiduras reales, regias. Ahora sí, Jesús está listo para venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos eventos, el juicio investigador está ocurriendo desde 1844, pero luego de eso, los otros 2 eventos ocurren instantáneamente. Y la segunda venida. Aquí sí ocurre un periodo de tiempo entre las bodas del Cordero y la segunda venida, porque en medio de eso está, ¿qué cosa? Las plagas. Las últimas 7 plagas, que nos dice la sierva del Señor, van a ser rapiditas, porque si no el mundo se terminaría, ¿verdad? Entonces, las últimas 7 plagas van a ser todavía más poderosas que lo que se vio en Egipto, mucho más poderoso.
porque dice Daniel 12:1 que va a ser un tiempo de angustia como nunca ha existido sobre la tierra. Nunca. Qué pandemia, qué fiebre bubónica, qué Santa Inquisición, qué Segunda Guerra Mundial, nada. No ha experimentado esta tierra el caos que se va a vivir con las últimas 7 plagas. Y no hay razón para tener miedo, porque el pueblo de Dios va a ser uno con Cristo Jesús, uno solo. Va a preferir morir antes que pecar. Y así como estaban los apóstoles orando juntos, compartiendo todos, amándose y cuidándose entre ellos y sirviendo a Dios, así va a estar este grupo también, nada más que bajo un decreto de muerte, queridos hermanos, bajo un decreto de muerte. Pero dice la sierva del Señor que ni un cabello de los santos de Dios les van a poder quitar quienes los persiguen. Y en el momento de la máxima angustia, de la mayor oscuridad, en ese momento a lo lejos se verá una nubecita como del tamaño del puño de una mano, que poco a poco vendrá cobrando más luz y más brillo hasta que podamos ver la magnificencia y la espectacularidad de la venida de nuestro Señor Jesús, quien es acompañado no por 2, ni por 3, ni por 10, por todos sus ángeles, queridos hermanos. ¿Se imaginan ustedes ese espectáculo? Todo lo que hayamos podido pasar, porque hoy, ahorita, en esta tierra, en las plagas, en el momento más difícil, el pueblo de Dios conservará su vida. El momento más difícil de esta tierra, pero ahorita eso no está garantizado. Acá sí podemos pasarla de mártir. Vamos a sufrir persecución. De hecho, el viernes, la pregunta del tema es: ¿eres perseguible? ¿Eres codiciable para ser perseguido? ¿O nadie te toma en cuenta? ¿A nadie le molestas? ¿No hay quien sepa de tu existencia? Eso vamos a ver el viernes, queridos hermanos. Ahora, hay señales que están pasando en el mundo. Y como un relojito suizo, estas han ocurrido de una manera precisa. La inestabilidad social de las que acabamos de leer, las catástrofes naturales, ¿qué les voy a decir yo? La herida de muerte sanada. Es decir, el papado, ¿verdad? Que Napoleón Bonaparte lo dejó medio muerto y hoy en día ya es la denominación cristiana más grande, pues no les digo del mundo, de Estados Unidos, que era una nación que se hizo sin rey y sin papa. No había un solo católico, al menos no que ejerciera su profesión de fe. Todos venían huyendo. Esa nación se hizo de quien venía huyendo del Papa y de los reyes. Pues ya es la denominación más grande cristiana. La herida ya está a punto de sanar. Como en los tiempos de Noé, ¿verdad? ¿Cómo era en los tiempos de Noé? Pues la gente pensaba de continuo solamente ¿qué? Segunda de Timoteo 3, ¿verdad? Una sola superpotencia mundial. Eso sobre todo se confirmó a partir de 1991, con la desaparición de la Unión Soviética. Se acabó el imperio de Mikhail Gorbachev y los Estados Unidos se quedaron como la única superpotencia. Y a veces me dicen, sí, pero China ya lo está alcanzando, dentro de poco lo va a pasar. Pues si te fijas bien en las cifras, te das cuenta que hay una diferencia considerable en lo económico y en lo militar. Todavía la diferencia es considerable. Y tú y yo sabemos proféticamente que nunca China
va a superar a Estados Unidos. Los Estados Unidos es la única superpotencia terrenal aquí en la Tierra. Eso ya pasó. Cuando nuestra iglesia aprendió esa profecía de Apocalipsis 13, Estados Unidos peleaba con los Pieles Rojas ahí en su territorio. Era el ejército número 16 en el mundo. Las grandes potencias eran España, el imperio austrohúngaro, Alemania, Portugal. Esas eran las grandes potencias. Se reía la gente de Estados Unidos. Pero dice la sierva del Señor que dos principios fundamentales en esa nación, el protestantismo y el republicanismo, han sido los responsables de haber recibido las bendiciones de Dios y en un periodo meteóricamente récord, una nación tan joven haberse convertido con mucho en el país más poderoso del mundo el día de hoy. El espiritismo, otra señal, el espiritismo está por todas partes y una de sus estrategias más importantes es la nueva era y otras son estos famosos programas que tal vez cada vez son más comunes de los extraterrestres. La gente insiste que no estamos solos y que los extraterrestres se comunican con nosotros. Yo insisto en que efectivamente no estamos solos, pero de ninguna manera se comunican con nosotros, ¿sí o no? Porque este es el único mundo infectado por pecado en todo el universo, el único. Y aunque ciertamente hay otros mundos creados por nuestro Señor, todos ellos son mundos no caídos. No son marcianos, no son entes raros, sin ojos o con cabezas como ustedes quieran imaginárselas. Si salieron de la mano de Dios, queridos hermanos, por lo menos han de ser de la hermosura que fueron Adán y Eva, tal vez, ¿verdad? El ecumenismo. Ya la Iglesia Católica ha firmado tratados con la Federación Mundial Luterana, se han agregado la Iglesia Presbiteriana, la Episcopal, la Metodista. El ecumenismo va a todo lo que da. Recuerden, los ecuménicos son como los fariseos, los saduceos, los herodianos, juntos pero no revueltos. Todos en contra de Jesús, pero los saduceos aún no creyendo en la resurrección y los fariseos creyendo en la resurrección. Pero todos juntos en contra de Jesús. Así va a ser al final. Todos juntos a favor de la ley dominical, pero cada quien manteniendo sus peculiaridades de fe. Todo esto ya se hizo, de aquí para arriba, ya se hizo todo. Lo único que resta es la ley dominical. Y como la ley dominical se promulga en Estados Unidos por una petición de la Iglesia Católica, cuando se emite la ley dominical, instantáneamente se crea la imagen de la bestia, que es algo, imagen es algo similar a el cuerno pequeño, al papado, que tenía poder civil y poder religioso en aquel tiempo. Ahora el papado tiene poder civil, pues no, porque pues ya no puede meter a la cárcel a la gente, ya no la puede perseguir como en la Santa Inquisición, pero tiene poder político. Tiene poder religioso, pero necesita el músculo de la nación americana para poder promulgar sus leyes dominicales. Y entonces se forma la imagen de la bestia y se acaban las cosas que tienen que pasar en el mundo. Ya estamos ahí al final. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. Un ejemplo, Cuba. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis 13 que al final se nos va a prohibir comprar y vender? Para la gente que crea que eso no puede pasar, pues eso ya pasó. Le prohibieron al mundo comprar y vender con Cuba.
el famosísimo embargo que tuvo a la isla aislada, solamente pudiendo tener relación con Rusia. Y a partir de Hugo Chávez con Venezuela. Ya se prohibió comprar y vender, y no solamente a Cuba. Lo importante es a todas las empresas de Estados Unidos les prohibieron comprar y vender. Oigan, algo un poco más reciente. Sí, claro. Donald Trump en su primer mandato le prohibió a varias empresas chinas vender en Estados Unidos. Y a esa red social famosa TikTok le prohibió estar en Estados Unidos a no ser que tuviera la operación americana propiedad americana, porque él vivía convencido de que eran formas de espionaje chino. Y por eso Huawei, que traía un crecimiento fenomenal aquí en México, de repente desapareció. ¿Por qué? Porque con sus torres de 5G y todo eso, tenía también el presidente americano la convicción de que era para espiarlos. Entonces le prohibió a Google venderle su sistema operativo, el famoso Android. Y entonces lo aisló a Huawei de todas las aplicaciones que usa todo mundo, como el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, en lo que Huawei hace su propio sistema operativo y se desarrollan aplicaciones para operar en su sistema operativo y que ese sistema sea eficiente como el Android o el de Apple, pues a ver cuándo están listos. Eso pasó hace 4 años, queridos hermanos. No hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Prohibir comprar y vender con la mano en la cintura, con la mano en la bolsa. La ley dominical también. Ya nos cerraron las iglesias y dijeron no van en sábado, punto. La cosa es que luego nos vayan a obligar a meternos a un templo el domingo. Esa va a ser la segunda parte, y como no vamos a obedecer, va a venir el decreto de muerte. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios o derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo el séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y luego que viene, dice, la ruina de la nación. Esa nación que se creó bajo los principios protestantes de la Biblia y la Biblia sola, cuando se hermane con el catolicismo, va a perder el favor de Dios, y la ruina es la lógica consecuencia. Fíjense, esta filmina es muy interesante. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, ahorita quieren restringir la libertad de las mujeres, si pueden o no pueden abortar, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo curioso es que la mayoría de los que toman esa decisión son hombres, cuando están hablando de mujeres. Independientemente si nos guste o no nos guste el aborto, si estamos... Una cosa es que yo le diga a una persona, yo no estoy de acuerdo que abortes, a otra que yo lo obligue. Yo le puedo decir a una persona, yo no estoy de acuerdo que fumes, yo no estoy de acuerdo que tomes, pero ¿lo puedo obligar a que haga otra cosa? ¿Dios nos obliga? No, de ninguna manera. La iglesia no obliga, la iglesia ama, la iglesia instruye, la iglesia redarguye, la iglesia inspira, pero no fuerza a nadie, por favor. Entonces, estas cosas ya están ocurriendo. Oye, pero es que es con embarazos. Sí, pero le están quitando la libertad a una persona de decidir sobre su propio cuerpo. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no es una decisión sencilla.
porque si el embarazo viene de un asalto sexual, por ejemplo, yo no me voy a meter a decidir por otra persona esas cosas tan delicadas. Voy a orar para que el Señor dirija a esa persona, siempre apoyando y abogando porque se respete la vida. Pero cada uno toma sus decisiones, ¿no es cierto? De eso se trata la libertad religiosa, de eso se trata la libertad civil. ¿De qué? Que cada uno toma sus propias decisiones. Entonces, cuando te empiezan a quitar tus derechos y el gobierno te empieza a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pues entonces ya vamos enfiladitos y preparándonos para el día de la ley dominical. Dice, cuando renuncien al protestantismo, que es el principio de la Biblia y solo la Biblia, y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Cuando la nación americana renuncia al protestantismo. Ojo, hay un centro de investigación muy prestigiado en Estados Unidos que es el Pew Report, el reporte Pew. Y si ustedes entran en el Google, Pew Research Center, ahí les da una infinidad de instrumentos de investigación donde ellos investigan todo tipo de cosas, normalmente de Estados Unidos, sobre la adolescencia, sobre gustos, sobre religiones, sobre todo lo que se les pueda ocurrir. Y ellos encontraron acá viene, según datos recientes del PEU, el porcentaje de adultos en Estados Unidos que se identifican como cristianos protestantes en el 2007 era 78%, en el 2021 63%, pero de ese 63%, 20% se identificaron como católicos. Entonces, 43% de los Estados Unidos se reconoce como protestante. ¿Qué tan difícil es que la nación renuncie a sus principios protestantes? Pues muy sencillo, si ahora ya son solo 4 de cada 10 americanos. ¿Se dan ustedes cuenta? Esto es algo similar a lo que ya hemos leído, me lo voy a brincar. ¿Cómo olvidar el festejo de los 500 años de aquellas 95 tesis de justificación por la fe que Martín Lutero colgó o clavó sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania? Y 500 años después, católicos y luteranos dicen, en realidad pues, somos las mismas cosas y creemos las mismas cosas. No había tanta diferencia y no sé por qué hemos estado separados durante 500 años. En realidad creemos lo mismo acerca de la justificación por la fe. Cuando Martín Lutero escribió 95 formas en que difería el de la Iglesia Católica en la interpretación de la justificación por la fe, ahora vienen luteranos y católicos y dicen, en realidad todo es un malentendido. Creemos las mismas cosas. Y crean esta famosa declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y a esta doctrina ya se unieron iglesias como la metodista y la presbiteriana. No es nada más luteranos y católicos. ¿Qué dice el documento? Pues casi nada. Dice que los luteranos entienden que ser cristiano es ser al mismo tiempo justo y pecador. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de compartir con ustedes que es imposible ser justo y pecador al mismo tiempo.
Si eres pecador, estás separado de Dios y muerto en tus pecados. Si eres justo, estás reconciliado con Dios y disfrutando una vida nueva en Cristo Jesús. No es posible estar muerto y vivo al mismo tiempo. Pero ellos dicen que sí se puede. Y luego dicen, después del bautismo, la concupiscencia en la persona justificada, te justifican en el bautismo, ya no separa a la persona de Dios. La concupiscencia son los malos deseos de la carne. En lenguaje tridentino, es lenguaje católico, ya no es pecado en un sentido real. Caray. Dice, en fraseología luterana es peccatum regnatum, pecado controlado. Es decir, una vez que me bautizan, si yo peco, ya no estoy separado de Dios, porque ya me justificaron. Es pecado controlado, no es de a de veras. En esto están de acuerdo católicos, luteranos, metodistas, presbiterianos. Y uno que otro adventista por ahí. Entonces, queridos hermanos, el ecumenismo en toda su expresión. No es que estén creyendo en la Virgen María los luteranos, ni es que los católicos le estén quitando al Papa su representatividad de Dios en la tierra. Cada uno mantiene sus ejes rectores de creencia, pero se juntan. Oye, si una vez que me bautizan, mi pecado en realidad ya no cuenta, ¿qué tanto necesito a Cristo una vez de ser bautizado entonces? ¿Se dan ustedes cuenta? El enemigo trabaja de una manera artística, haciéndole creer a las religiones que están trabajando en favor de Dios cuando lo que están haciendo es alejándose de Dios. Esto es en Instagram, no. ¿Será Instagram? La verdad es que no sé si es Instagram o Twitter, es una red social. Si se dan ustedes cuenta, tiene una flechita, esto tiene play, tiene sonido. Acá es una fotografía, pero si le hago sonido, escucho las palabras del Papa decir lo que está aquí escrito. Que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. El ecumenismo a todo lo que da. ¿Qué me dice a mí la Biblia? Es un solo camino, Cristo Jesús. Es una sola fe, es un solo bautismo. Una sola arca había. Una sola arca había. En los tiempos de Noé había una sola arca y para salvarse tenías que entrar al arca. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, el mensaje del ángel fue: tienes que salir de la ciudad. Para salvarte, tenías que salir de la ciudad. En los tiempos de Cristo, ¿qué les dijo de Jerusalén? Cuando vean ustedes los estandartes romanos ponerse en el suelo de Jerusalén, salgan disparados. Ojalá no les toque ni en sábado, ni en mujeres embarazadas. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que ni un solo cristiano pereció de los que salieron escuchando la advertencia de Cristo Jesús. Los que se quedaron en Jerusalén sufrieron, hasta tuvieron que comerse algunas de ellas a sus hijos. De ese tamaño fue el sitio que hicieron de Jerusalén y la destrucción que ocasionaron los ejércitos romanos. El camino a la salvación es uno solo, queridos hermanos. El enemigo quiere decirte que cualquier camino que sigas te va a llevar a la salvación. Señales del fin en la iglesia. Ya vimos de las tres esferas, dos:
Las señales en el cielo, que ya ocurrió todo lo que tiene que ocurrir. Lo único que se requiere es que termine el juicio investigador. Las señales en el mundo, ya ocurrió todo lo que tiene que ocurrir y solo está la ley dominical esperando allí. La ley dominical, en cuanto ocurra, termina el tiempo de gracia y termina el juicio investigador. Pero nada de eso es relevante si no prestamos atención a los eventos que tienen que ocurrir en la iglesia. Nada de eso sirve ni nos ayuda en ninguna manera más que en conocer cómo van a ser las cosas. Pero para que yo esté del lugar correcto, queridos hermanos, más señales del fin. Eso no es en la tierra, es en la iglesia. Dice, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Nosotros somos, como seres humanos, somos seres musicales, queridos hermanos. La música nos mueve y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe y tiene como una estrategia para desviar al pueblo de Dios la música. Y en nuestra iglesia ya tiene tiempo que nosotros debatimos si puede haber una guitarra eléctrica o no puede haber una guitarra eléctrica, si puede haber una batería en el púlpito, no puede haber una batería, el tipo de música con el que se puede adorar a Dios, ¿verdad? El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar las lenguas, en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Son todas estrategias de Satanás. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir dentro de la iglesia? Dos cosas, queridos hermanos. Debemos predicar el evangelio de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y debemos reflejar el carácter de Cristo. Y es imposible reflejar el carácter de Cristo sin un hábito diario de la lectura, sin la oración, sin poner en práctica lo que leemos. Y no vamos a predicar nunca el mensaje de los tres ángeles en toda la tierra con el poder del Espíritu si no estamos trabajando para reflejar el carácter de Cristo. El cielo ya está listo, el mundo ya está listo. Los únicos que no estamos listos, mis hermanos, somos la iglesia. Somos los únicos. Todos esos son versículos que yo les conmino para que los lean en paz, en oración, en sus hogares, para que veamos la grandísima importancia. De hecho, en Mateo 24 lo dice, y en Lucas 21 también. Y este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerras, y nación se levantará contra nación. Pero todavía no es el fin, dice. Pero cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces es el fin. Pero eso me gustaba, les decía hace rato, les relataba con tanto gusto, con tanta emoción, ese esfuerzo de Amazing Facts desde Nueva York hacia todo el mundo en decenas de lenguajes diferentes, queridos hermanos. 2 semanas, así eran antes las semanas de oración aquí en Monterrey, 2 semanas seguidas. Y a mí me tocó, yo entré a la iglesia en el 91, a mí me tocó que eran 2 semanas y 2 horas. La primera hora era doctrinal y la segunda hora era de profecía. Entonces eran 2 sermones por 2 semanas, diario, todos los días. Hoy, ¿con qué trabajo completamos medias semanas, queridos hermanos? ¿No? Nuestros intereses no sé si han cambiado. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar,
sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Si todos los que nos decimos adventistas del séptimo día diéramos frutos, dice Cristo, ya hubiera venido, porque ya estarían listos los creyentes. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solamente hemos de esperarla, debemos de apresurarla, tenemos un rol. ¿Cómo apresuramos? ¿Qué están haciendo los ángeles de Apocalipsis 7? Están deteniendo los 4 vientos. ¿Para qué? Hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Cuándo va a ser sellado? Cuando refleje el carácter de Cristo. Entonces podrá ser sellado para que la destrucción de las últimas 7 plagas les pasen de largo. Así como en la Pascua allá en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué está esperando Cristo? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo. Entonces vendrá Él y lo tomará para llevarlo donde Él esté. Eso está en Eventos de los Últimos Días, pero la publicación original es en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. En algunas versiones, página 47 y 48. Eso es lo que está esperando Cristo. Y eso dice en Santiago 5:7, mirad cómo el labrador espera. ¿Qué cosa espera el labrador? Que tú y yo seamos madurados. ¿Qué significa la maduración del grano? La terminación de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué significa la maduración de la obra? La perfección del carácter. Por el poder del Espíritu Santo. Únicamente por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Cristo Jesús. Conclusión. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Cada uno de nosotros es quien va a decidir. Cristo en el santuario celestial solo ratifica lo que tú y yo decidimos aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que cada día tú y yo podamos disfrutar de un compañerismo real y personal con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.